Muy bien, entonces, ¿qué les parece si oramos? Bienvenidos a todos, hermano, bueno, hermanos, ¿verdad? Gracias por conectarse. Eh, Vamos a orar y invocar la presencia del Señor, ¿verdad? Para que nos edifique. Estamos estudiando el hermoso libro de Joel y que Dios nos hable, que tenga misericordia de nosotros y darle gracias a Dios por la tecnología, ¿verdad? Que nos permite unirnos para la gloria y honra de Él. Oramos, Señor y Padre amado, gracias por la bendición que nos da de poder, Señor, entrar en tu presencia por los méritos de Jesucristo. Mi Dios, queremos ser edificados, queremos que Cristo se vaya formando en nuestras vidas. Señor, que Cristo cada vez tome más lugar, Señor, en nuestros pensamientos, en nuestros corazones, y cada vez el terreno espiritual en nuestra vida sea más amplio, Señor. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Gracias por la tecnología que nos permite, Señor, ahorita estar unidos. La iglesia hoy se congrega esta vez desde nuestras casas y tú prometiste tu presencia, Señor, en nosotros, donde quiera que estemos, Padre. Gracias por su amor, misericordia, que podamos seguir meditando en este hermoso libro de Joel para gloria y alabanza suya, Señor. En tu nombre, Jesús, oramos y te damos gracias. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a compartir entonces la pantalla para continuar con el hermoso libro de Joel. Ok, aquí les estoy compartiendo pantalla. En esta diapositiva habíamos quedado hoy hace 8. Muy bien, con esa frase de C.S. Lewis: Dios nos susurra en nuestros placeres, habla a través de nuestra conciencia, pero nos grita en nuestros dolores. Es un megáfono para despertar a un mundo sordo. Muy bien, entonces habíamos estado meditando en lo que era la plaga de langostas, ¿verdad? Que Joel lo menciona en el verso 4. Y sobre este contexto, Joel está profetizando, está sirviéndole al Señor, está hablándole al pueblo judío ahí en Jerusalén, ¿verdad? Cerca del templo. Muy bien, vamos a avanzar a la próxima diapositiva. Aquí está. Y este sería el verso 5. Dice: despierten borrachos y lloren y giman todos los que beben vino a causa del vino dulce que les quitan de la boca. Es interesante, ¿verdad?, cómo esta población se encuentra en todas las culturas, en todos los contextos, en todas las edades. Siempre ha existido, yo creo, ¿verdad?, este vicio. De hecho, lo vemos con Noé, ¿verdad?, que ahí se emborrachó después de que Dios le salvó del diluvio, y esta práctica ha sido antigua, la de beber vino en exceso. Y obviamente sabemos que se les llama borrachos. Dios les está diciendo, bueno, Joel se está dirigiendo a esta particular audiencia, ¿verdad?, los borrachos. Y hay unos imperativos aquí para ellos, que es: despierten, ¿verdad? Lloren y giman.
¿Por qué? Porque la producción de vino les había cesado a causa de la devastación. Las langostas, la sequía, estaban, se recuerdan, arrasando con todo. Y los viñedos no eran la excepción, ¿verdad? Entonces Dios les está diciendo a ustedes que estaban pasándosela bonito, alegres por el vino, que piensan que están despiertos, pero más bien están dormidos, y que muchas veces a causa del vino literalmente se la pasan más dormidos que despiertos, debían ahora despertarse, pero para levantarse y llorar, porque ellos siendo alcohólicos ya no iban a tener más vino. Es tiempo de despertar y llorar, y la terrible situación que incluso ellos debían también arrepentirse. Dios está entonces avergonzado de un pueblo apático a sus juicios. Ellos ni siquiera se estaban dando cuenta, ¿verdad?, del problema para ellos mismos, que la misma langosta estaba destruyendo su preciado vino. Esto de los borrachos es interesante porque la Biblia lo abarca, ¿verdad? Obviamente. Isaías 5:11 al 12 dice: hay de los que se levantan muy de mañana para ir tras la bebida, de los que trasnochan para que el vino los encienda. En sus banquetes hay lira y arpa, pandero y flauta y vino, pero no contemplan las obras del Señor, ni ven la obra de sus manos. Es interesante como lo plantea Isaías. El vino, el licor, los tiene a ellos distraídos, ¿verdad? No contemplan lo que el Señor está haciendo. Es lo mismo pasaba en Joel. No se estaban dando cuenta, estaban sordos, ciegos, de que eso que estaba pasando era juicio de Dios hacia la nación. Y también Pablo abarca este problema de licor en Efesios. A los efesios aparentemente habían miembros de la iglesia que acostumbraban también a usarse del vino, ¿verdad?, embriagarse. Y Pablo les exhorta, ¿verdad?, en Efesios 5:18: y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. La nueva traducción viviente, lo cual hay disolución, lo describe así: eso les arruinará la vida. Sino, ¿verdad?, sean llenos del Espíritu Santo, del Espíritu. ¿Verdad? Hay igual otro imperativo ahí en la palabra de Dios: a ser llenos del Espíritu Santo. Ahora sabemos que ser llenos del Espíritu Santo no es tirarse al suelo, no es hacer enredos con la lengua, no es hacer como los demonios, ¿verdad?, patalear ahí en el piso, nada de eso. En Hechos capítulo 2 dice la palabra de Dios que Pedro, siendo lleno del Espíritu Santo, predicaba la palabra, hablaba la palabra de Dios con denuedo. Es una manifestación de que alguien es lleno del Espíritu Santo, es que usa la palabra de Dios con denuedo. Y obviamente hay control del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo es notable, y hay un dominio propio, hay un dominio de la lengua, ¿verdad?, que es lo contrario a lo que otros enseñan de la llenura del Espíritu Santo, que es un descontrol de la lengua, ¿verdad?, sino más bien hay un control de la lengua. Ese pequeño músculo, ¿verdad?, que habla Santiago, que puede encender un fuego, ¿verdad?, que es como un fuego que puede encender un gran bosque. La lengua, el Espíritu Santo nos ayuda a controlar la lengua. Bien, entonces Joel se está dirigiendo a esta población en este versículo. Y es interesante porque Joel se dirige a diferentes tipos o diferentes miembros de la comunidad en ese entonces. Pero la idea es que todos deben volverse al Señor, darse cuenta que eso era juicio de Dios, que Dios está airado con ellos. Avanzamos a la siguiente verso. Si alguien quiere comentar, ahí se manda, ¿verdad? Nada más dice hermano y comentamos. Amén. El siguiente versículo, del 6 al 7. Porque una nación ha subido contra mi tierra, poderosa e innumerable sus dientes, son dientes de león.
ha hecho de mi vid una desolación, y astillas de mi higuera del todo los ha descortezado y derribado. Sus ramas se han vuelto blancas. En estos versos, mis hermanos, como comentamos un poquito ya hace 8, ahí hay un adjetivo determinativo posesivo. Es decir, que ese mi, ¿verdad?, que está en negrita, que es una diapositiva, que aparece 3 veces en estos 2 versos, está recalcando que la tierra, la vid, la higuera, es de Dios. Él es posesión de Dios. Y es interesante porque Él está usando entonces su creación para hablarle a la criatura. Todo es de Él. Él hace todo lo que Él quiere cuando Él quiere. ¿Ok? Dice también una cita en Romanos, capítulo 8, 18 al 25, que dice: porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza hemos sido salvos para la esperanza que se ve. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues, ¿por qué esperar lo que no ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Pablo en Romanos 8 toca el tema interesante de que la creación está sufriendo por el pecado del hombre, y lo vemos ejemplificado en Joel. La tierra estaba sufriendo, las vides, la higuera. De hecho, aquí la fotito de la izquierda, ¿verdad? Eso es un arbolito, una planta de una higuera, ¿verdad?, que produce higos, y abajo está la vid con las frutitas bien ricas, ¿verdad? Las langostas estaban mandándose un banquete, ¿verdad?, delicioso. Y hermanos, y vean, esas fotos ilustran la expectativa que tenían los moradores de la tierra en tiempo Joel. Yo me los imagino a ellos ilusionados con la siega, con la recolecta de la vid, de los higos, ¿verdad?, todo el fruto de la tierra, la cebada, el cereal. Yo me imagino todas las ovejas, todos los animales gorditos, ¿verdad? Y de repente se levanta esta nube de langostas, acompañado de la sequía, y devastan todo. Entonces imagínense el luto que viene a narrar ahorita Joel, que se está dando en ese momento. Y Dios entonces está haciendo eso. La creación, por causa del pecado del hombre, está sufriendo, ¿verdad? Hay una cita en Isaías, no la recuerdo, pero habla incluso de la desaparición de especies en la tierra, especies de animales, desaparición de plantas también, por causa igual, es del pecado del hombre, ¿verdad? La tierra, cuando Adán y Eva pecaron, también lamentablemente entró en un estado de maldición. Y eso es por causa de nuestro pecado. El pecado de nosotros, los hombres, impacta la tierra. Ahora Dios es soberano y está sobre todas estas cosas. Seguimos al siguiente verso, al 8. Hermano. Adelante, hermano, claro. Sí, un pequeño comentario sobre de estos borrachos, de la tierra, de los grupos que se están lamentando, que se deberían de estar lamentando, según Joel, ya que es interesante ver cómo comienza con este grupo de los borrachos, y les leo a ustedes este comentario. Este es el primero de 4 grupos en el capítulo, convocados para ofrecer lamentación. En el versículo 8, la nación es simbolizada por una virgen. En el 9 se mencionan los sacerdotes, y en el 10 la tierra. O sea, debería haber una lamentación general.
por todo lo que está sucediendo por causa del pecado, como bien lo mencionabas, ¿verdad? Pero es interesante cómo todos estos, aborda todos estos grupos y todas las personas, o sea, toda la tierra debe estar lamentándose por las consecuencias del pecado. Amén, hermano. Entonces, bueno, Amén. perdón, la aplicación queda hasta de sobra decir para nosotros, ¿verdad? Deberíamos lamentarnos por el pecado, por lo pecaminoso que hay en nosotros, por lo que en nuestra familia sucede cuando vemos que hay personas pecando, cuando nosotros pecamos, cuando contra nosotros, todo lo que tiene que referir al pecado en lo contemporáneo, pues de nosotros también lamentarnos, ¿verdad? Por el pecado. Amén, hermano. Amén. Y qué bonito traer exactamente esa aplicación en este momento. ¿Qué está pasando en Costa Rica, en el mundo entero? Es semejante. Hay impacto en la economía, como ya lo hemos estado hablando, y no voy a redundar en lo que ya hemos dicho en las sesiones anteriores. Pero ¿cuál es la aplicación, hermanos? Lamentarnos. ¿Qué es lo que trajo todo esto? El pecado. Dios está airado. Dios está hablando. Intercedamos por... Usted conoce pastores, iglesias en las cuales antes se congregaba y ahorita que estamos en la sana doctrina, anhelamos que ellos también entren en un proceso de darle a esta situación de sus iglesias una forma nueva. De eso se trata la reforma, que ellos puedan meditar en el culto que le están dando a Dios, en la doctrina y la práctica, y que Dios en su misericordia les hable, ¿verdad? Y que podamos nosotros en oración pedirle a Dios: Dios, también ten misericordia de ellos, así como has tenido misericordia de nosotros. Porque Dios realmente, yo no tengo duda que quiere que muchas iglesias entren a cuentas con Él y cambien muchas cosas, entren en un proceso de reforma, lo cual era muy común en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y de hecho Joel está predicando ahora para también que se dé una reforma en la adoración. Y ahorita entramos en ese tema cuando ahorita nos topamos con la otra población, que son los sacerdotes. Pero Dios está airado. Y eso está hoy también sucediendo. Dios está airado. Dios está airado, hermanos. Y como ya lo ha comentado el hermano también, el juicio empieza por la iglesia. Y gloria a Dios por que ha tenido misericordia de nosotros. Y ahí vamos, ¿verdad? Gracias al Señor, y Dios es nuestra prioridad, y gloria a Dios por todo. Pero debemos orar, interceder y clamar a Dios para que tenga misericordia y muchos procedan realmente a un arrepentimiento genuino, que es lo que Dios anda buscando en su pueblo. Y por eso estaba pasando este montón de cuestiones en el tiempo de Joel, y por eso pasa lo que pasa hoy en día. Muy bien, avanzamos. Lamentate como virgen ceñida de cilicio por el esposo de tu juventud. Y aquí está el otro ejemplo que daba el hermano. Dios compara, ¿verdad?, a su pueblo con una esposa. Este saquito que está ahí es un ejemplo del cilicio. Se cree que se hacían con pelo de cabra, ¿verdad? Era como estilo de saco, ¿verdad? Entonces hay que entender este verso bajo el contexto cultural de Israel, ¿verdad? El lamento en Israel sería como el terrible desconsuelo de una virgen que ha perdido al marido en su juventud. Entonces, ¿cómo era la costumbre del matrimonio en Israel? Cuando una mujer era entregada a un hombre, había un periodo de compromiso que normalmente duraba cerca de un añillo, ¿verdad? Este periodo de compromiso era legalmente obligatorio y se les consideraba ya casados, como el desposorio, ¿verdad? Como María y José, que estaban en ese periodo, pero no la había conocido, ¿verdad? Incluso que no vivieran juntos, ya se consideraban casados.
Entonces, durante ese año de compromiso, la novia era comprometida a su marido y este se le llamaba su marido y a ella se le llamaba ya su mujer. Si su marido moría durante ese año antes de casarse, imagínense el lamento y la angustia de la prometida. Entonces, ella se vestía de luto y lloraba amargamente por la muerte de su marido. ¿Y cómo se ceñía de silicio? Bueno, con esas ropas. Esas ropas enseñaban que estaba de luto, estaba en tremenda angustia y lamento, ¿ya? Y lloraba amargamente la muerte de su marido. Así es como el profeta entonces describe el lamento que iba a venir sobre Israel y estaba viniendo sobre Israel ya por ser juzgada. Lamentate, otro imperativo, como virgen ceñida de silicio, por el esposo de su juventud. Hermanos, y ahí es donde entra la soberanía de Dios en el arrepentimiento. O sea, realmente que el arrepentimiento es un don de Dios. Es un don de Dios, porque el pueblo no se arrepintió, ¿verdad? Si continuamos y sabemos la historia en el Antiguo Testamento, fueron conquistados por los asirios, fueron conquistados por los babilonios, y todo eso fue profetizado en Joel, junto con otros profetas. No se arrepintieron, ¿verdad? Y pronto vamos a ver que Dios iba a traer ese arrepentimiento. Y si esa profecía que Joel menciona más adelante en el capítulo 2, verso 28, se cumple hasta en Hechos capítulo 2, porque el arrepentimiento es un don de Dios. Ahora, el ser humano es responsable moralmente. Tenían que acatar a ese llamado, debían clamar a Dios, ¿verdad? Debían de verdad volverse a Dios en arrepentimiento, pero no lo hacían, no lo hicieron. Es importante esto, hermanos. Ahora, nosotros que somos salvos, tenemos el don del arrepentimiento. Y siempre recuerdo una frase de un muy buen teólogo, que uno debe continuamente arrepentirse. Si has crecido espiritualmente es porque te has arrepentido de algo que antes no hacía y ahora estás haciendo. O antes estabas haciendo algo mal y te arrepentiste de eso, ahora ya no lo haces y haces algo mejor. Entonces el arrepentimiento es un don que usted y yo tenemos para la gloria de Dios, que nos ayuda a crecer espiritualmente. Muy bien, ese es el imperativo que el profeta Joel le lanza a ellos, usando poéticamente, ¿verdad? La ilustración de una virgen ceñida en silicio porque ha perdido el esposo de su juventud. Qué tremendo ese caso, ¿verdad? Cuando una mujer sin haberse cumplido oficialmente, ¿verdad? Ya este matrimonio, sin haberse consumado, perdía a su amado esposo. Esa es la imagen del silicio. Más o menos así eran las ropas de silicio que ellos usaban cuando estaban en este lapso, ¿verdad? de lamento. Hermano, hermano, un pequeño comentario, si me escuchan. Y miren que con esta imagen de esta mujer, de esta esposa, también nos acompaña el libro de Oseas un poquito más atrás. Y miren lo que Dios le pide, y hace la misma figura, ¿verdad? El pueblo semejado a esta mujer prostituta, o una ramera, que ha sido infiel a su esposo. Que figura también, ¿verdad? De la misma mujer, con palabras más fuertes, y siendo ella la culpable de que la relación se haya venido abajo, ¿verdad? En la misericordia del Señor sabemos que en Oseas Dios trae esta figura de esa esposa que a fin de cuentas va a ser o es su iglesia, y en figura del remanente que Él salva por pura gracia. Pero ayer que estudiábamos y estuvimos un ratito ahí en Oseas, tan ramera era Judá como eran sus otras hermanas. Y por la pura gracia y misericordia de Dios,
fue salvada, ¿verdad? Miren cómo dice en Oseas 1:7. Pero me compadeceré de la casa de Judá y los salvaré por el Señor su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballo, ni con jinetes. Hablando de esta esposa, ¿verdad? Este remanente de esta iglesia, pero esta esposa se portó mal, fue infiel. De hecho, es comparada con una ramera. Se le pide a sea que vaya y busque a esta mujer que en su momento fue fiel y después ya no. Entonces, la figura de la mujer es más que clara, ¿verdad? Nada más que esta mujer debería de estarse lamentando, no gozándose de sus fornicaciones. Amén, hermano. Amén, gloria a Dios. Hermanos, y importantísimo, como dice el hermano, cuando Joel menciona este versículo, ellos están entendiendo muy bien el llamado que Dios les está haciendo, ¿verdad? Excelente, gracias, mi hermano. Dice el siguiente verso: han sido cortadas la ofrenda de cereal y la libación de la casa del Señor. Están de duelo los sacerdotes. No había, hermanos, ya ni carne ni bebida para ofrecer al Señor. Los sacerdotes entonces estarían de duelo por no poder cumplir con sus tareas sacerdotales. Recordemos que los sacerdotes llevaban a cabo la ofrenda de cereal y la libación 2 veces al día, junto con el sacrificio de un cordero por la mañana y por la tarde. Esta ofrenda diaria se le llamaba tamid en hebreo y se consideraba la tarea más importante que realizaban los sacerdotes para la comunión de Israel. Era la expresión esencial diaria del pacto entre el Señor y su pueblo. Entonces, si esta ofrenda, el tamid, cesaba, significaba que el pacto quedaba inoperante. El tamid era el refuerzo diario del pacto, como podemos ver en una frase que aparece repetidamente, Levítico, Deuteronomio y Números, en la que se dice que es aroma agradable al Señor. Cada ofrenda de cereal era aroma agradable para Dios y también le aseguraba al pueblo que la relación de pacto seguía firme y segura. Ahora, notemos algo: los sacerdotes eran mediadores indispensables para esta vida de comunión, ¿verdad?, con Dios. Ellos mediaban entre Dios y el pueblo. Cada uno de los sacerdotes representaba a todo el pueblo de Israel cuando ministraba en el lugar santo. Por eso Joel enfatiza que el impacto de la catástrofe implicaba y afectaba principalmente a los sacerdotes. Y claro, no había cereal para ofrecer, no había vino para la libación. Y vemos acá Números 28, 3 al 8, para entender el mandato, ¿verdad?, de las ofrendas que Dios había mandado. Dice: diles a los israelitas, esta es la ofrenda especial que deberán presentar al Señor como ofrenda quemada. Esto es Nueva Traducción Viviente. Como ofrenda quemada diaria. Ofrezcan 2 corderos de un año que no tengan ningún efecto. Sacrifiquen un cordero por la mañana y otro al atardecer. Con cada cordero entreguen una ofrenda de grano de 2 litros de harina selecta mezclada con 1 litro de aceite puro de olivas prensadas. Esta es la ofrenda quemada habitual, instituida en el monte Sinaí como ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Junto con la ofrenda quemada, presenten la ofrenda líquida, apropiada de 1 litro de bebida fermentada por cada cordero y derramada en el lugar santo como ofrenda del Señor. Esa parte de ofrenda líquida es la libación, ¿verdad? La bebida fermentada, sí, que usaban el vino. Muy bien, dice: ofrezcan el segundo cordero al atardecer con la misma ofrenda de grano y ofrenda de libación o líquida. También es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Entonces, ahora, hermano, entendiendo esto, vean que esas ofrendas habían cesado porque ya no habían, los corderos estaban muriendo por la sequía, porque las langostas se habían comido su alimento, ¿verdad?, el pasto y todo. No habían viñedos, no había vino y no había que ofrecerle al Señor.
Estaba hablándoles Dios, claro. Dios les está diciendo, ustedes venían haciendo estas cosas, ¿verdad? Por ritual, por religiosidad, pero se habían olvidado del Dios de la ofrenda, el Dios del templo. Y Dios estaba airado, muy airado con ellos. Y ellos no estaban entendiéndolo hasta que viene el profeta Joel. Ahora dice, de la casa del Señor están de duelo los sacerdotes, o sea, los sacerdotes estaban tristes porque no habían ofrendas, ellos no estaban ejerciendo su ministerio, pero no estaban entendiendo que debían convocar al pueblo para volverse de verdad a Dios, porque había pecado que no estaba siendo confesado y que tenía a Dios airado, y que todo el culto que se le estaba dando no era agradable para nada a Dios. Por eso Dios dice, ¿sabe qué? No quiero que me ofrezcan nada. Y eso es algo, una tónica, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Muchas veces Dios se cansaba de las ofrendas, de los sacrificios, porque eran en algo externo, no era algo del corazón. Y es algo también Hermano, para meditar. Claro, adelante. Y lo que ahora, como tú decías, lo que ellos entendían de todo esto, porque ellos lo que entendían de todo esto era que el Señor los había desechado. Entonces, esa era una de las partes todavía más terribles en implicación para ellos, entender que el Señor los había rechazado. Y, y ciertamente, como bien señalas, ve, imagínate, el Señor no permite que le ofrezcan ofrenda. A quitar todas las cosas no solo les afecta a ellos, sino les afecta en su adoración. Y si vamos un poquito a la historia, lo peor que le podía suceder a Israel, lastimosamente llegó a caer en esta espiral religiosa, era que la adoración se cortara. Por eso las incursiones en el templo y todas esas cosas que sucedieron en el templo, solo miren cómo terminó Israel, ¿verdad? En el año 70, las cosas que habían pasado, cómo se había profanado el templo, las cosas que les estaban siendo arrebatadas a ellos, pero era Dios mismo quien ellos entendían que estaban siendo desechados por Dios, como lo dice ahorita en Oseas, ahí atrás uno revisa y ve, los voy a desechar, los voy a, los voy a deshacer, no voy a quedarme con ustedes más, y solo queda con este remanente, ¿verdad? Pero el juicio de Dios es inminente, como el otro día alguien preguntaba o decía, que definitivamente el pecado trae consecuencias, claro, nunca, no se van a quitar, no van a ser, no van a ser, no va a haber indulgencia, eso es lo que las personas piensan, porque indulgencia es dejar pasar por algo, por alto, un pecado. Indulgencia no puede haber, el pecado tiene que ser castigado. Entonces, lo que implicaba para ellos era profundo. Dios los estaba rechazando y ellos debían entender esto y arrepentirse y por supuesto volverse al Señor, ¿verdad? Amén. Amén. Y qué tremendo, ¿verdad? Cómo Dios les está hablando tan claro y no lo entendían. Y mis hermanos, yo veo eso hoy. O sea, Dios está hablando, les está hablando a muchas gentes y parecen que no están entendiendo. ¿Verdad? Hablando de esta iglesia universal que uno puede ver ahora por redes sociales o así, y no están entendiendo que eso es un juicio para el pueblo de Dios primeramente. Que Dios, ¿por qué? Porque los vemos con sus capillas cerradas, ¿verdad? Y no tienen esa verdadero fervor, esa pasión por el Señor, de hacer las cosas a su manera, rendirle un culto a su manera, un culto que le agrade, para que esas capillas de ellos puedan volver a abrirse. Pero bueno, allá cada Dios con su remanente, ¿verdad? Y
y ellos deben escuchar lo que Dios está hablando. Y es ahí donde entramos nosotros, ¿verdad? Que no estamos exentos a caer en ofrecerle al Señor un culto que no sea del agrado de Él, pero debemos con humildad decirle al Señor siempre: examínanos y ayúdanos a rendirle un culto que le agrade a usted, donde usted sea el centro, donde usted se le rinda culto en todo y lo glorifiquemos en todo, y vengamos a la casa de Dios los domingos congregados con esa intención de que vamos a rendirle un culto a nuestro Dios y queremos hacerlo de la mejor manera, a la manera de Él, no a la nuestra. Y eso es lo que Dios estaba hablando ahí, ¿verdad? Y sigue hablando hoy. Dios quiere que le rindamos culto a su manera, y debemos volvernos a esa manera bíblica, la manera del neotestamentaria, ¿verdad? Que vemos en los hermanos cómo adoraban a Dios en espíritu y en verdad. Tales adoradores están buscando al Señor, ¿verdad? Que le adoren en espíritu y en verdad. Muy bien, vamos a ver si avanzamos a la próxima diapositiva, que está un poco larguita, pero vamos a ver si nos da tiempo, porque vamos a abarcar de una vez varios versículos. Pues aquí sigue el profeta abarcando la misma idea, ¿verdad? Del verso 10: el campo está asolado, la tierra está de duelo, porque el grano está arruinado, el vino nuevo se seca y el aceite virgen se pierde. El 11: avergüéncese. Ahora entra otra población, como lo mencionaba mi hermano Richard. ¿Quiénes? Los labradores, los agricultores. Ustedes también avergüéncense. Vean, las viñas giman, porque no hay trigo ni cebada, porque la cosecha del campo se ha perdido. ¿Se acuerdan las imágenes que les puse de lo bonito que se veía la higuera y las uvas? Ahora ellos estaban teniendo otro panorama, un panorama de desolación. Imagínense ahora esas higueras secas, el viñedo totalmente devastado, porque es que hasta la corteza, ¿verdad? Se comían estas langostas, no dejaban nada. Era algo triste. Ahora Dios le está diciendo a ellos: denle vergüenza, siéntanse en vergüenza delante de un Dios que es 3 veces santo, y ustedes, a quienes Dios les dio tierra, les dio semilla para trabajarla, les dio esa bendición, les dio la parcela, lo que tenían, se habían olvidado del Dios de la creación, no le estaban rindiendo culto. Ahora vean las consecuencias, sientan vergüenza. El verso 12: la vid se seca, se marchita la higuera, también el granado, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secan. Ciertamente se seca la alegría de los hijos de los hombres. Ellos estaban, ¿verdad?, en una felicidad, en una contentera, todo andaba bien, la economía andaba bien, los frutos se veían bonitos, todo muy bonito, pero Dios que les trajo algo y les dice: ¿sabe qué? Les quito la alegría. Nuestro gozo es el Señor, ¿verdad? Parecido a lo que está pasando hoy en muchos hogares, claro. Hoy me decía mi suegro: ¿cómo se está muriendo gente en Naranjo? La alegría se va, ¿verdad? Dios está hablando. El verso 13: cíñanse de cilicio. Ya vimos lo que es el cilicio, ¿verdad? Vístanse con esas ropas. Y hay un imperativo otra vez: y lamenten. Sacerdotes. Ahora entra a la otra población, la más importante, los sacerdotes. Y ahí vemos los imperativos: cíñanse de cilicio, giman ministros del altar, vengan, pasen la noche ceñidos de cilicio, ministros de Dios, porque sin ofrenda de cereal y sin libación ha quedado la casa de Dios. Y este verso es, lo comentamos redondando lo que ya hemos venido hablando de acerca de ellos, ¿verdad? Aquí ya entramos al tema del arrepentimiento genuino que Dios quiere de ellos, porque ellos se ceñían de cilicio, pero Dios viene a hablar luego que Él quiere el arrepentimiento de corazón. Ok, esta perspectiva también explica el significado más profundo de la instrucción de que Joel da a los sacerdotes para que lleven cilicio. Las vestiduras de los sacerdotes, que verdad, como ustedes sabían, lo saben, recuerdan, eran espléndidas, para gloria y hermosura,
Cada parte de las vestiduras que ellos tenían tenía un significado simbólico. Recuerdan las piedras en el pectoral, que era el pectoral del juicio, representaban los 12 hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel. Y dice Éxodo 28-29, y Aarón llevará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entren en el lugar santo, continuamente por memorial delante del Señor. Cada detalle de cada parte de las vestiduras sacerdotales iba cargado de significado. Ahora los sacerdotes tenían que dejar esas vestimentas, ¿verdad? Muy bonitas, de lado y vestirse con una túnica negra tejida de pelo de cabra. Venid, pasad la noche ceñidos de cilicio, mis ministros del Señor. O sea, externamente demuestren que algo está pasando, que esa adoración y esas vestiduras externas muy bonitas, se veían muy bonitas, pero por dentro algo estaba pasando que a Dios no le estaba agradando. Mejor vistas en de silicio ahora, dejen eso de un lado, ¿verdad? Dios no quería más ofrendas, ya Dios las había quitado, lo hizo usando su creación. Y viene el verso 14 y les dice a ellos, como sacerdotes, como líderes espirituales, promulguen ayuno, convoquen la asamblea, congreguen a los ancianos y a todos los habitantes de la tierra en la casa del Señor su Dios. Ellos debían primeramente mostrar ese arrepentimiento genuino, ilustrado con estas ropas de silicio, y empezar luego a convocar a todo el mundo, ¿verdad? Y que nadie se escape, ni los ancianos, y como vimos anteriormente, ¿verdad? Ni las que estén creando niños, ni las desposadas, nadie, todo el mundo, venga, convoquen a asamblea, congreguen a los ancianos. ¿Y qué pasaba cuando se convocaba a la asamblea? Se leían las escrituras, ¿verdad? Eso lo hacía Esdras, cuando que estaban en la reforma, ¿verdad? Con el templo, con los muros en Nehemías. Se leían las escrituras, se repasaban las escrituras para inspeccionar el corazón, ¿verdad? Para ver en qué estaban fallando, a qué debían de qué debían ellos realmente arrepentirse, y aunque ellos lo sabían, ¿verdad? Porque hemos comentado que Joel no exhorta a un ex pecado específico, ya se entiende que ellos sabían que había pecado en el campamento y debían entonces proceder al arrepentimiento. Dice Martin Lloyd Jones, una frase muy bonita ahí que vi en redes sociales: nuestro comportamiento en tiempo de necesidad y crisis proclama lo que realmente somos. Nuestro comportamiento en tiempo de necesidad y crisis proclama lo que realmente somos. ¿Y qué tiene que ver esto con el profeta Joel? Había tiempo de crisis y necesidad, sí, y el pueblo no estaba entendiendo que era juicio de parte de Dios. No podían abrir el templo, no podían continuar con sus cultos, con sus ofrendas, con su adoración. Y estaba eso demostrando lo que realmente eran ellos. Estaban dormidos espiritualmente, no estaban entendiendo lo que Dios estaba hablando hasta que aparece el profeta Joel, ¿ya? Y tomándolo igual para nuestros actos. Nosotros seamos entendidos de lo que está pasando, clamemos a Dios por misericordia, que tenga misericordia de nosotros, que nos mantenga con corazón humilde, humillado delante de Él, declarando que Él es soberano, Él está en control, estuvo en control, está en control, estará en control, Dios está en control todo el tiempo, que Dios nos ama, Dios tiene y sabe lo mejor bueno, lo mejor para nosotros, y debemos confiar en Él. Y que en ese tiempo de crisis saque, ¿verdad?, a Cristo cada vez crezca más en nuestra vida. Y amén, hermano. Para orar. Sí, adelante, hermano. Un pequeño comentario nada más en esa parte de los sacerdotes. Qué difícil, ¿verdad, hermanos? Esta aplicación para el día de hoy, porque ya el templo no existe, ya las ofrendas físicas no existen, la ofrenda mayor ya fue dada por los pecados y no habrá ninguna otra ofrenda que pueda reemplazar esa. Pero en cuanto a los sacerdotes,
El Señor nos ha dicho que nosotros ahora somos un reino de sacerdotes. Ahora ya nosotros ministramos en nuestras casas, a nuestras familias, al vecino, en el poder del Señor, de su Espíritu, predicamos el Evangelio. Ahora nosotros somos quienes nos movemos como esos sacerdotes, pero deberíamos de lamentarnos como esos sacerdotes, deberían de haberse estado lamentando. Y también, no solamente eso, recordemos a este hombre Elí, y ese es el punto de aplicación que quisiera que viéramos. El hombre, de alguna manera, se lamentaba del pecado de sus hijos, pero no hacía nada al respecto. No se trata, el Señor Jesús nos dice, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. ¿Por qué cree que lloran? Se lamentan por el pecado, les duele, les aqueja, les incomoda, estorba. Eso lleva a hacer algo al respecto. Y especialmente como hombres nosotros, bueno, ¿cómo vemos estas situaciones en nuestra casa, donde es principalmente que ministramos, ¿verdad? Somos indulgentes con el pecado, nos lamentamos al punto de hacer algo al respecto o lo dejamos simplemente pasar por alto. Porque recuerden, la única que se puede lamentar de verdad y arrepentir es la iglesia de Cristo. Los que no son iglesia de Cristo no se van a lamentar o pueden sentir culpa o incomodidad de alguna manera, pero no hacen nada al respecto. Recuerden que la iglesia de Cristo ha sido capacitada para actuar. No es una iglesia que está dormida. No, si te duele algo, haces algo al respecto. Y eso es algo que quisiera enfatizar nada más en esta parte del sacerdocio. Nosotros estamos llamados, si somos iglesia de Cristo, individualmente y congregacionalmente, a actuar contra el pecado. No simplemente decir, mira, qué triste, ¿verdad? El hermano está en esa situación y nunca se le dijo nada, nunca se le estorbó. Un hijo, una esposa, un esposo, un, un, obviamente en su rol y en la posición que Dios lo haya puesto, de la forma en que Dios le manda que haga, que llame la atención, que exhorte, que redarguya. Él nos dio su palabra que tiene todas esas aplicaciones. Pero sí he visto mucho también en las familias, que es uno de los centros más corruptos que hay en la sociedad, que es la familia, donde hay una persona religiosa y ahí en su casa baila y brinca el pecado por todo lado. Montones de cosas suceden y nadie hace nada al respecto. Y la persona religiosa hace de la vista gorda, como el borracho dormido, y sabe que algo está mal, pero no hace nada al respecto ni dice nada al respecto. Entonces, hermanos, sí, que seamos llamados a la atención de que la única capacitada para lamentarse y hacer algo al respecto es la iglesia de Cristo, es esta esposa, es este cuerpo de Cristo, porque Cristo mora en él y Cristo se lamenta por las situaciones que nosotros vivimos a causa del pecado. Entonces, si somos consecuentes y Él vive en nosotros, bueno, el Señor nos dice en Juan que si somos hijos de la luz, bueno, debemos andar en esta luz. Y la luz también va a traer al descubierto el pecado. Amén, hermanos. Amén, gloria a Dios. Gracias, mi hermano. Y nos quedan unos minutitos, hermano, vamos a orar. No sé quién gusta participar en la oración. Si hay alguna petición también especial que podamos también orar.
hermano, por las familias, ya que hemos visto, en nuestros ojos hemos visto algunas desintegrándose y otras hoy en día con problemas. Yo sé que algunos de nosotros vivimos reposadamente, y a veces hay sus situaciones, pero sí hay otras familias que están siendo muy atacadas por estas corrientes del mundo, y los jefes, los cabezas de familia no están haciendo nada al respecto. Entonces, mi oración es que el Señor despierte esas conciencias y traiga sobriedad a estos hombres para que puedan guiar a sus esposas e hijos a Cristo. Amén. Hermano Wilmer, Sí, señor. ¿me permite un comentario? Claro, adelante, hermano. Gracias, hermano. Con respecto a lo que se ha estado viendo sobre el libro de Joel, de hacer silicio, arrepentimiento, por el pecado, ¿verdad?, que había cometido el pueblo, ¿verdad?, y la desobediencia, me llegaba a la mente allá en Segunda de Reyes, capítulo 22, cuando se estaba reparando el templo, porque estaba agrietado. Entonces este rey, Josías, envió un dinero y encontraron el libro de la ley. Y fue leído, dice, el libro de la ley en presencia del rey. Y dice la palabra que el rey rasgó los vestidos. Hubo un silicio, hubo un duelo, un arrepentimiento. Yo viendo esto y lo que usted está explicando, en el corazón de todo hijo de Dios, de todo creyente, de verdad que tiene que haber un dolor cuando se peca, cuando se comete un error, porque cuando la palabra sale a la luz, es revelada a nuestros corazones por el Espíritu Santo, lo primero que hace la ley, la palabra de Dios, es sacar a flote el pecado, y ahí tiene que haber ese dolor, ese silicio en el corazón, ¿verdad? Amén. Era un pequeño comentario, hermano. Amén, gloria a Dios, así es. De la mano, como comentaba el hermano Ricardo. Amén, hermanos. Entonces, oremos, hermano Iván, ¿verdad? Fue de orar también, José, hermano Ismael, hermano Alberto y Ricardo, tal vez en ese orden. Ok, hermano. Entonces, empiezo yo, ¿verdad? Sí, amén. Padre, te damos en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta noche preciosa, noche en la cual, Señor, tu palabra, Señor, nos sigue hablando al corazón, a nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres, Señor, el único que mereces gloria, honra, Señor Dios. Gracias te damos porque tú, Señor, nos habla que tenemos que arrepentirnos día con día, Señor, de nuestras maldades, de nuestros pecados, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque sin tu palabra, Dios mío, Padre, no se nos hubiera sido revelado, Señor, el pecado, Señor. Pero gracias, Señor, porque apareció, Señor, tu palabra, tu ley, Señor, y como decía el apóstol Pablo, Dios, que la ley apareció y yo morí. Y es que, Dios mío, tu palabra nos habla, nos inquieta, tu palabra nos redarguye, nos limpia también, Señor Dios. Y gracias por ello, Padre, en el nombre de Jesús, porque tú eres bueno. Y toda la gloria y toda la honra es solamente para ti, Señor Dios. Padre, que esta palabra, el mensaje que hemos escuchado, Señor Dios, que en cada uno de nosotros, Señor, se haga vida, Señor, que haga una vivencia, Señor, que cada uno de nosotros, Señor Dios, nos vayamos, Señor, meditando en tu palabra, Señor. Padre, que cuando estemos acostados, igual meditemos en esta palabra tuya, Señor, Dios, Señor. Nos tiene, Dios mío, que doler, Señor, cuando te fallamos, Señor, Dios. Tiene que haber un arrepentimiento genuino, Dios, en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, sigue ayudándonos, por favor, como tú lo has hecho, Dios mío, y solo tú lo sabes hacer, Señor. Padre, guíanos, síguenos guiando, síguenos ayudando. Tú que pones el querer como el hacer en nosotros, Señor, por tu buena voluntad, Señor, oh Dios, sigue trabajando, Señor, en nuestros corazones, Señor. Sigue operando en nosotros, Dios mío. Sigue, Dios mío, moldeándonos, Señor, como ese barro, Señor. Queremos ser un barro, Señor, no
duro, no seco, no áspero, Señor, sino que el agua que es tu palabra, Señor, oh Dios, nos suavice, nos ablande, nos moldee, Señor, tu palabra para crecer día con día, Señor. Gracias, Señor, por mis hermanos, Señor, de Grecia, Señor. Gracias por ellos, Señor. Gracias por mi hermano Wilmer, Dios mío, sigue usando, Dios mío, y a cada uno, Señor, de los hermanos, Señor, de la iglesia en Grecia y la iglesia, el cuerpo tuyo en general, Señor, oh Dios. Gracias por cada uno, Señor. En el nombre de Cristo Jesús estamos agradecidos contigo, Señor. Y toda gloria y toda honra es solamente para ti, Señor. Amén. Amén. ¿Me escucha? Sí. Sí, adelante, hermano. Okay. Bendiciones. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, por tu amor, tu misericordia que tú has tenido, Señor, para con tus hijos, Señor. Protéjalos y guárdalos, Señor. Ten misericordia, Señor, por el pueblo, Señor, por el país, Señor, por toda la gente, Señor, de este país, Señor. Ten misericordia, Señor, porque con tanta maldad, Señor, tanto sufrimiento, Señor, tanta gente que se nos ha ido, vecinos, amigos, Señor, el sufrimiento que hay en nuestras casas, Señor, dolor, Señor, angustia, Señor. Y aún así, Señor, muchas veces, Señor, no nos arrepentimos, Señor, no clamamos a ti, Señor, no pedimos perdón, Señor, por este pueblo, Señor, por la tierra, Padre Santo. Señor, a ti, Señor, te suplicamos y te decimos, Señor, que tú eres nuestro Dios, Señor, que tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza, Señor. Protéjanos y guárdanos, Señor. Bendice tu pueblo, tus hijos en todo el mundo, Padre Santo, Señor. Derrama de tu amor y tu misericordia, Señor. Ten misericordia, Señor, por lo que están todos en eminencia, Señor, de tu palabra, Señor, para que hablen verdadera palabra, Señor. No palabras fantasiosas, Señor, que en este momento de angustia, de temor, Señor, de enfermedades que hay, Señor. Ten misericordia, oh Dios, de tus hijos, Señor. Y ayuda también a aquellos que, Señor, que están aparte, Señor, que están en vicios, en fiestas, Señor, en guareras, Señor, en pecado, en maldad, Señor. Ten misericordia, oh Dios, Señor, por esos muchos que están ahí, Señor, que no saben que tú los has escogido ya, Padre. Ayúdanos, Señor, a llevar esa palabra tuya a todos ellos, Padre, Señor, porque están en las cárceles, en los hospitales, Padre Santo, derrama tu amor, tu misericordia, Señor. También derrama tu palabra, Señor, sobre aquellos que están, Señor, por morir, para que ellos llegue palabra tuya a ellos, Señor, así como tú salvaste al que está a la derecha de tu cruz, Señor. Salva a muchos que están todavía ahí en cama, Señor, que están sufriendo, Señor, la enfermedad, Señor, y que pronto bajar este mundo, Señor, porque tu palabra llegue a ellos, Señor, y te reconozcan a ti como único Señor y Salvador. Derrama tu amor y tu misericordia, Padre, en esta noche, Señor. Bendice, Señor, esta iglesia, Señor. Bendice, Señor. Protéjanos igual, Señor. Bendice también al pastor Diego, Señor. Ayúdanos, Señor, para que cada día llegue más palabra a él, Señor. Derrama tu amor y tu misericordia. Derrama tu Santo Espíritu sobre tus hijos, Señor, en todo el mundo. Amén. 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 Padre, en esta hora nos acercamos a ti, Señor, por los méritos de tu amado Hijo Jesús, que fue el que pudo llevar la vida perfecta que nosotros no hemos podido llevar, Señor, y que tú cargaste sobre él tu ira, Señor, y el pecado que nosotros debíamos pagar. Gracias a eso y a él ahora tenemos vida, Señor, y podemos, Señor, reconocer, Padre, nuestro pecado, reconocer nuestra maldad, Señor, reconocer cuando fallamos delante de tu presencia, Señor. Y también, Padre, gracias a eso, Padre, podemos ahora arrepentirnos, Señor, delante de ti, Señor. Podemos confesar nuestro pecado, Señor, como dice tu palabra, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados, Señor, y limpiarnos de toda maldad, Señor. Gracias por esto, Padre, por esta palabra que nos llama, Padre, al arrepentimiento, Señor, y el arrepentimiento es una parte de nuestra vida, Señor, como cristianos, Señor, porque todos los días debemos arrepentirnos, Señor, de nuestro pecado, Padre, porque aún vivimos en estos cuerpos, Señor, que
son corruptibles, Señor. Y hasta que no seamos glorificados por ti, Señor, ya en tu presencia, Señor, seguiremos fallando, pero con la gran diferencia de que ahora no practicamos el pecado, Señor, de que ahora luchamos por guardarnos, Señor, santos e íntegros, Padre, delante de tu presencia, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, que ha sido expuesta, Señor, y por mis hermanos, Señor. Bendice las familias de esta congregación, Señor, a los cabezas de hogar, Padre. Guíanos, Señor, a ser buenos cabezas de hogar, Señor, que podamos guiar y dirigir a nuestra familia, Señor, a través de tu palabra, Señor, y a través de ella, Padre, poder guiar y dirigir, Señor, oh Dios, nuestras vidas y las vidas de nuestra familia, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Oh Padre eterno, eres bueno y misericordioso. Te doy gracias, Señor, porque nos has dado el entender estas cosas y no han sido reveladas a nosotros por carne o por sangre, sino por tu Espíritu, Señor, por tu palabra, que un día la trajiste a nuestra vida, Señor. Moraba el hermano Iván. Te damos gracias por tu palabra, pero aún no podríamos aplicar esta palabra si no fuese por tu Espíritu Santo. Te damos gracias porque aún sabemos, Señor, que somos torpes al orar, que aún no sabemos pedir como nos conviene, pero sabemos que tu Espíritu clama a ti por nosotros. Te pido que en cada hombre de esta congregación, Señor, donde se escucha el entendimiento correcto de que debemos arrepentirnos, que en cada uno de nosotros, Señor, haya esa convicción completa de que arrepentirse solo puede ser dado por ti, Señor, que podamos ver la diferencia entre lo que es culpa y arrepentimiento. Ayúdanos, Padre, porque tu Espíritu Santo nos vino a convencer de pecado y sabemos que nos sigue convenciendo de pecado día tras día y que entre más nos traes palabra tuya, nosotros muchas veces nos sentimos débiles, Señor, incompetentes, pero gracias por darnos, Señor, el arrepentimiento. Ayúdanos a que no solo vivamos arrepintiéndonos y doliéndonos por el pecado, sino que podamos transmitir el dolor que sentimos a otras personas. Nos duele mucho, Señor, ver todo este tema del aborto, de la pandemia, de las hambrunas que hay, de las enfermedades y como el hermano Ismael oraba, personas muriendo cerca de nosotros y muchas veces seres queridos, que podamos entender que todo este dolor y sufrimiento entró por causa del pecado, pecado que a veces nosotros cometemos, Señor. Ayuda a tu pueblo a que cada vez más le odie más este pecado. Llame más tu santa y bendita palabra, tu ley que nos protege de ofenderte, Señor. Ayúdanos, Padre, porque sin ti, ¿qué podemos hacer? Tú, Jesús, nos dijiste que sin ti no podíamos hacer nada. Y hoy nos damos cuenta de que no hay nada que podamos hacer si no estás tú presente. Si no eres lo primero, como Wilmer decía.
Ayuda, Señor, a estos pobres y a veces endebles seres humanos que estamos acá. Que podamos desear ser más como Cristo y menos como nosotros. Ayúdanos a poder transmitir a nuestras esposas, a nuestros hijos, la necesidad más grande del ser humano, que eres tú, Señor. Ninguna otra cosa nos puede faltar, pero si nos faltas tú, como decía tu siervo David, te pedimos, Señor, que esta provisión de tu palabra, del dolor que deberíamos de estar sintiendo por muchas situaciones que vemos a nuestro alrededor, sea una realidad en nuestra vida. Ayuda a cada uno de los que en este momento son pastores de tu iglesia, a las personas que llegan a asistir a los servicios los domingos. Ábrele, Señor, el entendimiento, ayuda a esos pastores que muchas veces por cultura o por el medio en el que se desarrollaron, tristemente se desvían de tu palabra. Sálvale, Señor, a todos a través de tu palabra como tú lo prometiste y danos a nosotros ese celo por ella, pero danos el poder entender lo poderosa que es. Y que la amemos cada día más, que confiemos cada día más y que dejemos de confiar en nosotros, sino que nuestra confianza sea puesta en ti únicamente. Te pido por cada una de las familias aquí presentes, Señor, y por tantas que sabemos que en algún momento tú vas a poner a nuestro alcance para que llevemos tu palabra santa y bendita a ellos. Te damos gracias por el hermano Iván que tú acercaste, el hermano Wilmer. Señor, nos das gozo de que poco a poco vas añadiendo hijos tuyos, Señor, a esta pequeña congregación. Te damos gracias por las hermanas que hay dentro de esta congregación. Te pedimos que sean mujeres, maestras del bien, que sean un ejemplo para las mujeres de allá afuera. Y que nosotros como hombres, Señor, tú nos des todas las aclaraciones que el mundo no nos puede dar sobre qué es ser un hombre. Y que todos en unión busquemos tu honra y tu gloria únicamente. Y que temamos a ti, Señor, y guardemos tus mandamientos, como dice Salomón. Esto es lo que al final del discurso tiene sentido. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias por gozarnos en ella. Nunca hubiéramos creído que algo así fuese posible. Qué hermoso eres, Padre eterno. Oramos en los méritos y en la obra perfecta de tu Hijo, que nos escuches a través de Él y no por nosotros, porque ¿quiénes somos nosotros, Señor, para ser escuchados por un Dios tan perfecto y santo como tú? Pero en Cristo, Señor, en Cristo nos has hecho aceptos. Gracias, nos gozamos en tu palabra que nos ha revelado esto, Señor. Oramos, Señor, en el nombre bendito, precioso de nuestro amantísimo esposo, Jesucristo, quien siendo nosotros inmerecedores, siendo esa mujer desviada, nos buscaste y nos amaste. Gracias, Padre. Gracias, en su nombre damos gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Qué bendición, hermanos. Gloria a Dios. Gloria al Señor, hermanos, que
Qué bonito podernos reunir, hermanito Alberto. Se nos desapareció Janina otra vez. No, vamos a tener que ir a hablar con el hermano ahí. ¿Para qué estás? Está todo día. Tal vez no se peinó hoy, Janina, eso fue. Seguro por... no. Eso fue. Ya entiendo, no está apta para cámaras. Sí. En cambio, Alberto, bien peinadito, bien... Que el Señor les bendiga, hermanos. Hermanito Wilmer, muchas gracias por el estudio. La verdad que lo disfruto mucho. Espero que los demás también se gocen en la enseñanza que nos trae. Amén. Gloria a Dios, ha sido mucha bendición. Ahí Dios nos ministra con su palabra a todos, ¿verdad? Y gracias, hermano. Gracias, hermano Iván, su esposita Rebeca. Un gozo verlos también, ¿verdad? Hermana Silvia, hermana Rita. Buenas noches, Ivancito y Rebeca. Buenas noches, que descansen. Buenas noches. Muchas gracias. Mía, si anda por ahí, y Noelia, que descansen. Doña Silvia, que el Señor me la bendiga. Amén. Descansen. Hasta luego.